Hola, estimadas y estimados estudiantes. Vamos a continuar con nuestro curso de programación y está especializado en Python y en manejo de arrays con NumPy. Así que este es el segundo capítulo que vamos a estar viendo. Y en este segundo capítulo vamos a pasar a una pequeña revisión de los conceptos básicos de Python y cómo los vamos a estar aplicando. Entonces, como saben, nos estamos guiando en este libro de Scopats y pues corresponde al capítulo número 2. Hay algunas cosas que no necesariamente vamos a revisar porque nosotros estamos trabajando desde Colab y aquí trae algunos ejemplos de cómo se trabaja desde consola. Lo que sí veremos es cómo poner comentarios, cómo ir describiendo nuestro código que vamos haciendo. Hablaremos de las variables, hablaremos de ciertas variables especiales que existen en Python, de los operadores que van a ser básicos y cómo los vamos a estar aplicando a los arrays. Ya veremos después cómo se aplican a los arrays. Cómo hacer el manejo de cadenas. Cómo hacer el indexado. Gran parte del indexado que se hace en cadenas también se repite con los arrays, así que nos va a servir bastante. Cómo hacer concatenación de diversas cadenas. Pues algunos métodos que ya traen estas cadenas y diversas funciones que estaremos viendo, ¿no? Eso básicamente va a ser. Al final tal vez hablaremos un poco acerca de qué son los paquetes, cómo los incorporamos a nuestros programas, y ahí es cuando ya vamos a empezar a llamar a este paquete de NumPy para que podamos trabajar con él. Entonces hasta ahí es lo que vamos a ver en este segundo capítulo, que corresponde, como les digo, al capítulo número 2 que tenemos en Scopats. Así que, pues bueno, vamos ya a nuestro ejemplo de programación. Así que lo que vamos a hacer es, nos vamos a dirigir a nuestro drive. Y ya estando en el drive, vamos a crear en nuestro curso de propedéutico de programación otro archivo de Colab. Aquí clic derecho, ya sabemos, Google Collaboratory. Y aquí yo ya lo creé, que se llama S2, la sesión 2, principios de programación, ¿no? Cosas básicas que vamos a ver en esta sesión. Bueno, entonces, siguiendo lo que está en el libro, pues lo primero que veríamos son los comentarios. Los comentarios nos sirven para especificar cosas que el programador las puede observar, ¿no? Entonces, estos comentarios nos sirven para documentar el código, para que nosotros entendamos qué es lo que estamos poniendo ahí y tal vez poner algunas notas de desarrollo. Por ejemplo, esta función no se ha probado, hay que validarla, o tal vez aquí convendría cambiar esto por un algoritmo X, etcétera. Estos comentarios nos van a servir para poder tener control y para poder entender mejor nuestros programas. Siempre son muy importantes, ¿no? Yo siempre recalco que estos comentarios nos sirven para que después en un futuro podamos leer nuestros mismos programas, ¿no? La memoria de repente nos traiciona y ya no nos acordamos qué hicimos. Así que para poner los comentarios lo que utilizamos es el símbolo de gato o hashtag, y con eso podríamos ya escribir un comentario. Vamos a poner este es un comentario. Entonces, ya, eso no tiene no lo ejecuta Python porque nada más es una cosa del texto. Entonces ahí está. Y como nosotros estamos trabajando en notebooks, los notebooks tienen dos partes también. Adicional a los comentarios que podemos poner dentro del código, podemos escribir unas celdas que se denominan celdas de Markdown o de lenguaje de descripción. Entonces, lo que tendríamos acá es, por ejemplo, le damos a agregar una nueva celda de texto y aquí ya escribimos en formato Markdown, ¿no? Hay una serie de reglas que funcionan para que podamos editar estos textos y para que queden bien, ¿no? Para que se vean bonitos, pero eso no vamos a tratar tanto en esta sesión, porque bueno, lo que nos importa es Python, pero pues sí saber que existen estas celdas en donde podemos ir documentando nuestro código. Incluso podríamos tener de una descripción bastante bonita, bastante buena, de tal forma que sea una simple lección o una lección completa todo este notebook.
Entonces, por ejemplo, podemos poner dentro de esta celda de texto programa 2 conceptos básicos de Python. Ya tenemos ahí y hasta en la parte derecha podemos ver qué es lo que se observaría. Bueno, entonces esto lo vamos a pasar más arriba para que quede aquí. Ahí está. Conceptos básicos de Python. Y vamos a poner aquí arriba. Este también. Vamos a escribir curso de programación especializado en arrays. ¿Ven? Y queda bastante bien nuestra descripción en esa celda de Markdown. Bueno, entonces ya vimos que es un comentario que nos ayuda a pues ir describiendo qué es lo que está pasando en el código. El segundo concepto que nosotros vamos a ver en este momento es variables. Una variable no es más que un espacio reservado en la memoria de la computadora en donde podemos guardar información. Si lo viéramos desde el punto de vista de qué cosa tenemos en la memoria, pues solo podemos almacenar unos y ceros. Por lo tanto, pues solo esa variable estaría representando ese espacio en memoria que lo vamos a llenar con unos y ceros a final de cuenta. Después, depende de la interpretación que nosotros le demos, cómo analicemos esos unos y ceros, va a pasar que esta variable se comporte pues como un número entero, como un número flotante, como una cadena, como un array, etc. ¿Okay? Pero bueno, ya dijimos que nuestra variable es un espacio en memoria. Entonces, supongamos que por aquí tenemos nuestra memoria. Y básicamente aquí tendríamos el espacio que corresponde a esa variable que nosotros estamos declarando. En realidad esta variable pues tiene una dirección de memoria hexadecimal, pero pues sería muy difícil para nosotros estarnos acordando de los números hexadecimales que corresponden a esta posición de memoria. Por lo tanto, lo que se hace es utilizar un identificador que va a ser el nombre con el cual hacemos referencia a esa posición en memoria. Entonces vamos a llamarle identificador. Esto se traduce a una posición hexadecimal. Y esa posición hexadecimal entonces ya nos puede dirigir a la memoria. Y aquí dentro pues podemos colocar la información que nosotros deseemos. Para crear en Python una variable, simplemente lo que tenemos que hacer es... vamos a hacer esto un poquito más grande para que se vea así. Decimos el identificador y le asignamos algo. Por ejemplo, podemos decir variable es igual a 10. Y con eso lo que haríamos es el número 10, vamos y lo asignamos en esa posición de memoria. Ya, pues, tanto el intérprete de Python como el sistema operativo, pues se encargan de saber a qué dirección de memoria corresponde. No nos preocupamos tanto. Entonces ya creamos esa variable que se llama igual variable. Vamos a imprimir su valor que tiene variable. Y tendría 10. ¿Okay? Por ejemplo, podemos crear otra variable que se llame A. Y a A le vamos a asignar ahora una cadena de texto. ¿Okay? Aquí vamos a decirle hola. Y abajo vamos a imprimir la variable A. Hola. Okay. Algo que es importante notar en Python con respecto de otros lenguajes es que dinámicamente asigna cuál es el tipo de dato que corresponde a esa variable. Y por tanto no nos preocupamos de definir el tipo de dato desde un principio, ¿no? Eso ya se encarga el intérprete. En algunas ocasiones puede ser que tengamos confusión en cuál es el tipo de dato que se encuentra dentro de esa variable.
para saberlo, lo que podemos hacer es teclear type y le ponemos entre paréntesis la variable que queremos que observe. Y por ejemplo, A nos dice que es de tipo string. Vamos a poner type, la primera que le llamamos variable, y es de tipo entero. Vamos a suponer que creamos otra, ¿no? La B que sea igual a 1.25. Y vamos a imprimir, bueno, más bien vamos a ponerle type B. Entonces B es de tipo flotante. Entonces dinámicamente se está haciendo la asignación de estos tipos de datos. Cuando resulte que una variable no es el tipo de dato que nosotros necesitamos, vamos a suponer que necesitamos dos variables de tipo flotante. Vamos a declarar una nueva variable que se llame c igual a 4. Y vamos a imprimir su tipo de c. Y entonces veríamos que es entero. Pero queremos que tanto b como c sean ambas flotantes. Entonces tenemos que hacer algo que se denomina como cast en inglés, o convertir, que nos pasaría desde el tipo de dato entero a un tipo de flotante. Entonces simplemente lo podríamos hacer como float y entre paréntesis le damos la variable. Bueno, vamos a float, ya nos convirtió, ¿no? C nos los pasa a flotante y entonces ya está ahí en 4.0 en lugar del 4 que nosotros teníamos antes. Entonces así podríamos hacerle, podríamos regresar otra vez a entero, ¿no? En caso de B, por ejemplo, vamos a poner int B y ya tendríamos ahora B como un tipo entero. Entonces con eso vamos a terminar esto de las variables simples para que borremos lo que tenemos aquí en nuestra pantalla y comencemos una nueva sección. Vamos a agregar aquí una celda de Markdown y le ponemos ahora que vamos a ver variables especiales. Listo. Estas variables especiales pues las utiliza Python para representar ciertas cosas. Por ejemplo, valores booleanos, ¿no? Vamos a poner booleano, que sería el tipo de dato, y le decimos que un booleano de tipo, bueno, el primer elemento booleano, que es false. Booleano, que sería el segundo elemento de estos booleanos, true. Entonces también podemos escribir true como el valor. Podríamos decir que la variable j es igual a true. Y vamos a decir que la k es igual a false. Ya tenemos k igual con false. Otra variable especial es cuando nosotros escribimos none. O sea, vamos a suponer que x es igual a none. None es diferente de 0 porque pues el 0 ya nos está indicando un valor numérico. El none nos está indicando que no tiene nada esa variable, o sea, no hace referencia a nada. Por lo tanto, pues no vamos a poder utilizar eso de none en operaciones sucesivas. ¿Okay? Entonces vamos a, pues, para imprimir, que nos imprimiría qué es lo que tiene x, pues nada, ¿no? ¿Qué pasa si ponemos type de x? Pues ningún tipo tenemos ahí, ¿no? Entonces esto es una variable que, por ejemplo, yo la he utilizado cuando definimos ciertos ejercicios y le decimos al estudiante, aquí tienes que realizar cierta operación y se tiene que asignar a esta variable, ¿no? Para que quede completo nuestro programa, pues decimos x es igual a none y ya después viene el usuario o el estudiante
y completa ahí y quita el none y pone lo que se tenga que poner. Bien. Aquí ya tenemos pues varias instrucciones que hemos visto de variables. Y vamos a pasar a una parte que vamos a estar reutilizando bastante y que son los operadores. Entonces vamos a crear una nueva celda que le vamos a poner aquí subtítulo operadores. Para hablar de los operadores vamos a recurrir pues al libro ya oficialmente de Scopats y vamos a ponerlo por acá. Es más fácil que estar escribiendo todos los operadores. Bueno, primero decir que estos operadores nos permiten modificar las variables que tenemos y que estas variables puedan interactuar entre sí. Tenemos al menos 3 tipos de operadores. Operadores unarios que simplemente funcionan con un argumento, es decir, ese operador hace una operación relativa con una sola variable. Aquí en la parte de la derecha tenemos estos operadores, por ejemplo, convertir una variable a un formato positivo, a negativo, negar esa variable cuando son variables lógicas. Podemos hacer una inversión de tipo bit, eliminar, llamar a una función cuando pues esta función tiene el nombre de x, ¿no? Cuando le colocamos estos paréntesis, pasamos de, en lugar de llamar a la variable, a llamar a esa función. Y finalmente el último operador, que es assert, que lo que hace es verificar si un valor que tenemos ahí es positivo, ¿no? O tal vez puede ser una función, verificamos que esa función sea positiva. Después tenemos los operadores binarios. Estos operadores binarios requieren de 2 argumentos para poder funcionar. Aquí están estos casos, por ejemplo, el igual necesita el primer operador que contiene el valor que vamos a tomar y el segundo que sería el valor o la variable a la cual le vamos a asignar ese valor. Entonces tendríamos en esta operación de igual pues una asignación. Después tenemos otro operador binario que nos indica el acceso a un cierto atributo. Por ejemplo, el punto nos está indicando que accedamos a un elemento o a un atributo de ese objeto. Podemos también utilizar el operador de eliminar, que pues remueve un atributo. Después vamos a tener estos operadores que son operadores para indexado, que son los corchetes, y en estos corchetes indicamos dentro en qué índice nos vamos a posicionar. Aquí tenemos otros operadores binarios, por ejemplo, eliminar cierto elemento de nuestro array, y tenemos también operadores binarios lógicos, por ejemplo, operación AND o la operación OR. Entonces, estos también son operadores binarios porque necesitan, como dijimos, 2 argumentos. Dentro de los mismos operadores binarios tenemos estos operadores binarios aritméticos que se diferencian porque lo que hacen son operaciones aritméticas sobre 2 variables. Entonces podemos tener la adición, la resta, multiplicación, división, una división entera, el módulo, el operador de exponenciación, un operador para que podamos hacer AND en formato de bits, OR en formato de bits, OR exclusivo en formato de bits y que hagamos corrimientos. Entonces, estos operadores son los que más vamos a estar utilizando en este curso porque pues vamos a estar haciendo diferentes operaciones con las matrices o los arrays. De igual forma, dentro de estos operadores binarios tenemos los operadores binarios de comparación que nos permiten saber si se cumple un cierto predicado para 2 variables. Por ejemplo, verificar si 2 variables son iguales, verificar si son diferentes, determinar si una variable es menor que otra, si es menor o igual, si es mayor que, mayor o igual, y unos operadores que se aplican a las listas, por ejemplo, o los arrays. Por ejemplo, verificar si una determinada variable está contenida dentro de otra o si no está contenida. Verificar si 2 variables son iguales en cuanto a los valores que tienen en memoria.
y verificar si no son iguales. Finalmente tendríamos los operadores ternarios. Estos operadores requieren 3 argumentos para poder funcionar. Entonces, por ejemplo, hacer una doble asignación, es decir, primero a una variable y después eso a otra variable. Podemos también tener asignación a atributos, entonces aquí estaríamos combinando la asignación con la búsqueda de ese atributo. Hacer asignaciones a elementos que pertenecen a un array, como este es el caso. Y hacer una comparación ternaria, ¿no? Por ejemplo, saber si X es menor que Y y a su vez Y es menor que Z. Podemos tener operaciones ternarias también con una comparación simplificada. Por ejemplo, determinar un valor X si se cumple que Y, o si no, sería Z. Muy bien, es una forma simplificada de poner una condicional. Bueno, vamos a pasar a algunos ejemplos. Entonces ya aquí tenemos nuestro notebook y algunos ejemplos de operadores. Por ejemplo, vamos a definir una variable, vamos a llamarle var igual a 15.2. ¿Okay? Entonces ya definimos var y queremos, por ejemplo, un operador unitario sería el negado. Entonces negamos var. Y el resultado pues es menos 15. Vamos a utilizar un operador binario y vamos a suponer que tomamos R igual a var más var. Vamos a imprimir. ¿Cuál creen que sea el resultado de R? A ver. Si le atinan, 30, ¿no? A pesar de que arriba dijimos menos var, en realidad no lo asignamos a ningún lado, por lo tanto menos var se quedó en el aire, se mostró, pero pues ya se destruyó. Y aquí sí estamos haciendo la suma de la variable var original a R. Un operador ternario, por ejemplo, podríamos decir que U es igual a M y eso es igual a R. Okay, entonces vamos a imprimir qué es lo que tiene U y qué es lo que tiene M. Podemos ver que tanto U como M contienen el valor de R, ¿no? Ahí lo tenemos. Bueno, entonces existen los demás operadores y conforme vayamos avanzando en el curso, pues los iremos aplicando. Ahorita es importante tener en claro que existen estos operadores, tanto unarios, binarios como ternarios, y que los vamos a estar utilizando para modificar los valores que contienen estas variables. Nuestro siguiente tema van a ser las cadenas de texto. Así que vamos a agregar aquí nuestro subtítulo. Cadenas de texto o también conocidas como strings. Ahí tenemos nuestro subtítulo. Estas variables de tipo cadena de texto lo que hacen es contener un conjunto de elementos iguales de tipo carácter, de tal forma que representan pues esta sucesión que termina siendo un texto que nosotros podemos interpretar. Simplemente las cadenas de texto se definen a través de una asignación a una variable. Entonces vamos a poner nuestra variable nombre igual a y enseguida la cadena de texto. Para especificar esta cadena podemos utilizar comillas sencillas, comillas dobles o incluso comillas triples. Por ejemplo, vamos a especificarlo con comillas sencillas. Vamos a ponerle Juan Pérez. Y ya tenemos declarada nuestra variable de tipo cadena, Juan Pérez. Vamos a imprimir qué es lo que contiene nombre. Y ahí podemos ver que el nombre es Juan Pérez. Como les decía, también podemos utilizar comillas dobles. Y la ventaja que tiene el tener varias formas de representar la cadena con comillas es que si utilizamos
comillas sencillas dentro de comillas dobles. Entonces estas comillas sencillas ya son un carácter. Entonces, esto es algo muy interesante. Vamos a poner apellido. Y vamos a poner que el apellido es McDonald. Bueno, mejor McPato, ¿verdad? Y ya tenemos apellido McPato. Imprimamos que tenemos en apellido y tenemos McPato. Entonces este carácter que antes nos estaba sirviendo para definir o delimitar la cadena, cuando nosotros utilizamos doble comilla, ahora lo tenemos como un carácter y ya no nos delimita una cadena. Entonces esta es la ventaja de que tiene Python y que en otros lenguajes sería súper complicado. Lo que sigue es indexar estas cadenas, es decir, cómo podemos acceder a cada uno de los elementos que tenemos ahí. Entonces vamos a agregar aquí un subtítulo que se llama indexado de cadenas, del inglés indexing. Aquí entonces tenemos que hacer uso de este operador binario que vimos antes, que es el acceder a un elemento. Entonces este operador son los corchetes. Pues vamos a suponer que queremos acceder a la primera letra de la cadena apellido. En 0. ¿Okay? Vamos a ver qué pasa y ahorita explicamos. Entonces apellido en 0 resulta que es M, ¿no? De McPato. Vamos a explicar qué es lo que está pasando. Las cadenas se almacenan en memoria a partir de una dirección inicial y un número que va a representar cuál es la longitud de esa cadena. Entonces lo que está pasando con Python es que tenemos especificada una dirección original aquí en memoria, que es una dirección, como decíamos, hexadecimal. Y normalmente lo que se hace para especificar posiciones es tener esta dirección original y sumarle un índice por la longitud del dato. Longitud del dato, que ya dijimos, bueno, que van a ser 8 bits. Entonces, si nos damos cuenta, esta ahí cuando sea 0, pues nos va a dirigir a la dirección original. Cuando ahí le coloquemos 1, nos va a dirigir a aquí esta posición. Y así, si vamos colocándole ahí un diferente valor, lo que nos va a hacer es, bueno, cuánto nos tenemos que trasladar de esa dirección original hacia el frente. Por lo tanto, pues en Python, estos índices no están representando como la posición, sino están representando el desplazamiento que vamos a hacer a partir de donde comienza nuestra cadena en la memoria. Pues por eso es que tenemos esta representación de este tipo. Borremos esto. Y regresemos a nuestro ejemplo. Así que cuando decimos apellido en 0, nos estamos yendo a donde inicia la cadena. Vamos a poner apellido en 1. Y eso nos... Ah, bueno, aquí nos equivocamos. Apellido en 1 nos llevaría a el segundo carácter. Python tiene una ventaja de que podemos indexar subcadenas o subelementos. Esto también se le denomina como vistas, ¿ok? Porque estamos obteniendo una vista particular o una vista de solo una fracción de la cadena. De forma general,
para poder especificar las vistas, seguimos la nomenclatura en donde ponemos la variable, entre corchetes ponemos el inicio, ponemos el fin y podemos poner el salto que vamos a hacer. Puede que no se especifiquen todos estos elementos, ¿no? Y los demás se van a inferir fácilmente. Entonces, dada esta nomenclatura general, si nosotros quisiéramos obtener los dos primeros elementos de nuestra cadena apellido, diríamos apellido entre corchetes, decimos que de la 0 y que nos lleve hasta la 2, ¿no? Para separar entre estos dos elementos vamos a poner 2 puntos y a la 2. Y entonces ya podemos ver, ¿no?, que nos está llevando desde el 0 hasta la 2, ¿no? En este caso, como estamos especificando un intervalo, vamos a ver qué es lo que está pasando. Dijimos que aquí comienza nuestra cadena y tenemos cada una de las posiciones. Entonces estamos especificando el intervalo que hay entre 0. Aquí tendríamos el 1 y aquí tendríamos el 2. Entonces, como estamos especificando un intervalo, significa lo que queda entre el 0 y el 2. Y precisamente, pues esto es Mac, ¿no? Y aquí seguiría esto. Por eso es que aquí estamos colocando el 0 y estamos colocando el 2. Porque estamos especificando el intervalo. Bueno. Vamos a suponer que queremos la cadena completa, pero que inicie tal vez en la C. Entonces diríamos apellido, que va a iniciar en la 1 y que va a contener todos los elementos, ¿no? Entonces, cuando decimos todos los elementos, nos referimos a 2 puntos. Y entonces sería, pues, la C con el resto. Vamos a utilizar ahora la posibilidad de ese tercer elemento que podemos especificar, diciendo que nos saltemos de 2 en 2. Por ejemplo, apellido, corchete, decimos que de la 1, desde 1, todos, pero que nos vaya saltando de 2 en 2. Entonces, como no especificamos en dónde vamos a terminar, pues tenemos que decir de la 1 hasta todos. Hasta todos. No especificamos. Y el tercer elemento que decimos es cuánto es el salto. Vamos a saltar de 2 en 2. Entonces estaríamos capturando en esta vista la C. Nos saltamos esta comilla. Ponemos la P. Nos saltamos la A. Sacamos el T. Y nos saltamos la O y ahí ya se acabó. Entonces, eso es lo que estamos obteniendo. Entonces, para recordar y resumir esto, podemos poner la variable, corchetes, inicio, 2 puntos, fin, 2 puntos, salto. Y con eso podemos especificar pues cualquier indexado que nosotros querramos hacer. Una cosa curiosa, vamos a ver qué es lo que pasa si en el salto ponemos -1. Apellido. Inicio no especificamos fin, solo especificamos el salto. Bueno, pues nos invirtió la cadena. Esto porque estamos diciendo que vaya haciendo un recorrido negativo. Entonces lo que pasaría es que pues empezaría del final hacia el inicio. Entonces, para generalizar podemos decir que dado una variable que está
en memoria que contiene pues varios elementos como una cadena de caracteres, los índices positivos van a comenzar así, positivos, y los negativos van a comenzar del final de la cadena hacia atrás. Entonces, pues ya podríamos estar utilizando esta nomenclatura para, por ejemplo, agarrar el último elemento, los 3 últimos, así sucesivamente. Bueno, vamos a parar aquí con esta parte de los índices, porque pues ya los estaremos ocupando. Haremos unos ejercicios que se van a quedar de tarea. Y pues conforme vayamos avanzando en el manejo de los arrays, pues iremos dominando perfectamente estos indexados. Bueno, solo vamos a pasar a una parte que sería como funciones adicionales de cadenas, para tener claro, ¿no? ¿Qué otras cosas podemos hacer con las cadenas? No vamos a entrar tanto en detalle porque podríamos hacer toda una clase específica para cadenas, pero eso nos tardaría mucho. Por ejemplo, ya dijimos que apellido lo tenemos definido arriba y también tenemos definido un nombre. Simple para concatenar cadenas. Pues para concatenar cadenas vamos a poner total es igual a nombre más apellido. Va a aparecer junto, pero bueno, ahorita no importa. Vamos a imprimir total. Juan Pérez Macpato. Ok. Pues tal vez ahí nos faltó colocar. Aquí podemos modificar esto. Y esa es también una de las ventajas que tenemos en los notebooks, que podemos regresar a una celda, ejecutarla y se modifica su resultado, ¿no? Y no tenemos que preocuparnos por dónde estaba eso. Entonces, un espacio en blanco, imprimimos, ya tenemos Juan Pérez Macpato. Como cada una de estas cadenas es un objeto en sí, pues también van a tener funciones o métodos que pueden ejecutar estos objetos. Vamos a poner un método de las cadenas, puede ser oper, ¿no? Convertir a mayúsculas. Vamos a imprimir total.oper, como les decía, vamos a utilizar este operador de los paréntesis y vemos que nos imprime. Bueno, pues lo convirtió a mayúsculas. Hay un chorro de métodos, vamos a ver si los buscamos. Métodos para cadenas en Python. Bueno, pues podemos encontrar un montón de cosas. Y bueno, es cosa de ver la documentación, de ver si existe un método en particular. Por ejemplo, si es dígito, si es numérico, volver las mayúsculas, minúsculas, separar, buscar una subcadena. Hay un chorro de funciones que se pueden utilizar. Pero bueno, entonces vamos a dejarle aquí a las cadenas. Finalmente, en lo que vamos a revisar en esta sesión es el cómo incorporar módulos a nuestro programa. Estos módulos, básicamente, podríamos definirlos como un conjunto de funciones que podemos reutilizar en nuestro código. Vamos a poner aquí título módulos. Un módulo simplemente va a ser un archivo que tiene terminación .py y que podemos observar dentro de nuestro código, ¿no? Si tuviéramos aquí un script en el mismo directorio con la terminación py, pues podríamos importarlo como un módulo y ya veríamos todas las funciones que tenemos ahí, ¿no? Pero bueno, ya existen diversos módulos que están instalados o que se pueden instalar cuando nosotros estamos haciendo los programas. Uno de ellos es NumPy, ¿no? Y que vamos a hablar más adelante. Pero para poder importar estos módulos utilizamos la palabra reservada import
Y vamos a poner aquí, por ejemplo, NumPy. Con NumPy ya tenemos todas estas funciones y que también contienen tipos de datos, etcétera, y que podemos reutilizar en nuestro código. Ahí pues prácticamente ya estamos llamando el módulo, y si queremos una función específica del módulo tendremos que escribir numpy.array, ¿no? O numpy.algo. Con eso ya estaríamos llamando a pues una función que está dentro de ese módulo NumPy. A veces es medio complicado estar escribiendo todo NumPy, por lo tanto se utiliza pues una máscara para que podamos simplificar nuestra implementación. Entonces podemos poner import NumPy as np, y entonces en lugar de estar escribiendo NumPy, pues ya solo escribimos np. Y tenemos el mismo resultado, ya no tenemos que estar escribiendo todo el nombre del módulo, ¿no? Imagínense un módulo que tiene un nombre muy extenso, pues lo podemos simplificar. Como pandas, pd o matplotlib, ¿no? Todo eso es un nombre largo, solo ponemos plt, en fin. Entonces con eso ya podemos importar módulos. Con esto que hemos visto hasta ahorita, ya tendríamos pues la parte de conceptos básicos que vamos a estar utilizando en nuestras implementaciones en Python. Así que pues por ahí voy a dejar los ejercicios para que los puedan resolver, y nos vemos en la siguiente sesión donde ya hablaremos cosas específicas de NumPy. Así que nos vemos. Bye.